Únete a nosotros. La Iglesia Bíblica Cristo es la Respuesta te invita a ser parte de nuestras reuniones virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? En 3 sencillos pasos. Primero, instalando en tu celular o computadora la aplicación Zoom. Segundo, insertando la ID de la reunión. Y tercero, insertando la contraseña de la reunión. A continuación te detallaremos nuestras reuniones virtuales, donde aparecerá en la pantalla la ID y contraseña que corresponde a cada reunión. Ven y sé parte de nuestras reuniones virtuales. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Hoy día vamos a comenzar con los zapatos. Ustedes saben, mis hijos, que un guerrero jamás en la vida puede salir a la guerra sin zapatos. Es que no tiene lógica, ¿verdad que sí? Parece como que de la armadura los zapatos son muy primordiales. Vamos a leer Efesios. Vamos a leerlo desde el 10 hasta el 15. Vamos a leerlo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, yo se los voy a leer de esta forma, de nuevo. Aquí es como que si Dios nos alertara, como que si Dios nos rogara, por favor, ¿no? Por lo demás, hijos míos, fortalezcanse en mí, en el poder de mi fuerza. Vístanse de toda la armadura mía, que es mi fortaleza, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la única forma, porque ustedes no tienen lucha con sangre y carne con las personas. Ustedes no tienen lucha con el pastor, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con el jefe, con las personas que manejan. Ustedes no tienen problemas con esas personas, sino con los que usan a esas personas, que son principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en el aire. Por lo tanto, tomen toda mi armadura para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, les aconsejo, estén firmes, porque ustedes no saben en qué hora viene el próximo ataque. Yo así lo leo y me encanta porque lo hago mía esas palabras, que Dios me está hablando personalmente a mí, porque yo lo estoy leyendo, porque yo lo estoy estudiando, ¿verdad? Entonces,
Así cuando ustedes lo lean, háganlo de ustedes, que Dios les está hablando, porque era nuestro hermano Pablo, el Espíritu Santo hablando a través de él. Eso no se lo inventaba el hermano Pablo, ¿verdad? El hermano Pablo tenía la inspiración del soldado, de la armadura del soldado, porque él siempre vivía encarcelado, preso, y lo ponían con un soldado, a él encadenado con otro soldado, o sea, no tenía ni siquiera pensamientos para escapar, porque tendría que el soldado estar de acuerdo con él para escapar, ¿verdad que sí? Entonces la palabra de Dios nosotros tenemos que cogerla para nosotros. Es que es nuestra. Es que no es que tenemos que cogerla, cojámosla, es nuestra. Y cuando la hacemos oración, wow, yo creo que el Señor, ¿cómo se gozará? Se alegrará porque ve, dice, mis hijos me han creído, me han creído. Entonces el 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y como yo les decía al comienzo, ¿verdad? Es que uno no puede meterse en la cabeza de que un soldado se prepare bien y se vaya a pelear y no se ponga zapatos. ¿Verdad que sí? Y los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice ahí, ¿verdad? Calzaos, los pies con el evangelio, ¿verdad? Apresto. El soldado usaba unas sandalias hechas en esos tiempos, ¿verdad? De cuero llamada caliga. Era como una especie de media bota tachonada con clavo. Es decir que, hablando en un lenguaje moderno, los soldados romanos tenían doble tracción en los pies. Mira qué interesante. Estas sandalias se ataban fuertemente a los tobillos, dándoles firmeza a la hora que tenían que enfrentarse con el enemigo, cuerpo a cuerpo, que es el tipo de lucha que Pablo tiene en mente aquí. También estas clases de sandalias les permitía correr, avanzar rápidamente sin resbalarse. No importa el terreno que sea, resbaladizo, lodoso, lo que sea, podían correr. Y miren que de hecho se dice en la historia que uno de los factores que Julio César tuviera éxito, y por qué lo tuvo, fue por el hecho de que sus hombres usaban esas caligas, esas zapatillas militares que le permitían cubrir una larga distancia en poco tiempo. Imagínense si el terreno era lodoso, no se podían quedar ahí clavados. ¿Por qué? Porque tenían esas punzas como clavos. Ni podían resbalarse tampoco. Y les permitía hacer veloces carreras porque no había nada que ellos tropezaran, ¿verdad? Cuando corrían, porque como tenían esas caligas, esos clavos, pues les permitía, pues, avanzar, correr rápidamente. Y miren que dice la historia que ese era el éxito de Julio César, de que sus soldados usaran esos zapatos así, de esa forma. El enemigo de ellos pensaba que tenía suficiente tiempo para prepararse. ¿Y por qué? Porque seguro que ellos habían visto que los caminos no estaban tan buenos como para que los soldados avanzaran con rapidez, y tal vez ellos calculaban que mientras se resbalaban, mientras se caían y se paraban, ellos iban a tener tiempo para vestirse y enfrentarlos. Pero pasaba que cuando menos ellos lo esperaban, el ejército de Julio César les caía encima. Los soldados de Alejandro el Grande usaban también ese mismo calzado. Así que un calzado adecuado era imprescindible en aquellos días para pelear bien. En cierto modo, la victoria de un soldado dependía de su calzado. Aquí voy a hacer
un pare, como dice, ¿no? Voy a parar aquí un ratito. Cuando usted sale a caminar, a trotar, usted dice, voy a caminar, voy a trotar, voy a correr. A mí me ha sucedido por 1 hora, pero si yo no tengo mis zapatos cómodos, yo ni media hora aguanto, porque ya me duele la uña del dedo chiquito o la uña del dedo grande, o me duelen los talones, o me duele la planta de los pies, algo pasa, porque el zapato no es adecuado para lo que yo voy a hacer. Tal vez el zapato que me puse será adecuado como para yo de aquí bajar y ir a la tienda y regresar, pero para una jornada así, que es para ejercitarme, correr, caminar por 1 hora, no me sirven. Entonces yo tengo que investigar, averiguar por experiencias de otras personas que corren bastante y las veo yo que corren, están la hora corriendo, hasta más de la hora y de lo más bien, pues yo les pregunto, vengan acá, díganme, ¿no les duelen los pies? No. ¿Y por qué? Ah, no, porque estos zapatos, esos sí son caros, pero usted puede correr 1, 2, 3 horas, caminar todo el tiempo que usted quiera y no le van a doler los pies y va a tomarse el tiempo que usted quiere caminando o corriendo, ¿verdad? Pero yo, ¿qué hacía en esos tiempos? A mí me encanta, hasta el día de hoy yo corro, me encanta correr, me gusta caminar mucho. ¿Qué hacía? Que yo no hacía caso de los zapatos caros, de ay, qué zapato caro, con estos zapaticos que tengo, esto parece, ay, sí, me los ponía, me los medía en la tienda, me daba una vueltita en la tienda, y decía, uy, qué cómodos, son mejores que los otros, me los compraba, me dolían los pies. Me gastaba tanto dinero hasta que llegué a la conclusión de que mejor obedecía. Y me compraba esos zapatos que acá me costaban como $240. Yo no quería gastarme eso, pero ya tanto dinero me había gastado y me dolían los pies, me ardían, me quemaban, me dolían, hasta que decidí comprarme esos zapatos caros. ¿Y por qué decidí comprarme los zapatos caros? Porque el talón de mi pierna, de mi pie izquierdo se me dañó. El talón, cuando usted usa zapatos no adecuados para estar mucho tiempo de pie o caminando mucho tiempo, usted puede tener uno que le crece en el talón que le llaman espolón, ¿no? Espolones creo que le dicen. Entonces yo, por no hacer caso y toda la facilidad, más baratico, no quería gastar más. E igual no me daba cuenta que estaba gastando de más. Hasta que decidí y después me senté y digo, wow, ¿cuánto dinero gasté por ahorrarme? Y no ahorré nada, lo que hice fue gastar demasiado hasta que me compré los zapatos que me costaron, ya les digo, $240 y caminaba 30, 40, 50 cuadras, corría y esos zapatos, nada, bellísimos, ¿verdad? Pues así nosotros también, hay veces nosotros decimos, ay, orar tanto, voy a orar un ratito, ay, lee la palabra, bueno, voy a leer un verso. Y es más, dicen, abren la Biblia y sal, que me salga, a ver, Señor, háblame, abren la Biblia, así, como que si fuera la Biblia como el horóscopo, a ver qué me sale hoy, qué me dice hoy, ¿verdad? No nos sentamos a leerla en orden. Y perdemos tanto tiempo leyéndola por aquí, por allá, y no sentimos llenura, sentimos que algo nos falta. Y seguimos, y hay veces nos han dicho las personas, nuestros pastores, leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y leerla siempre, meditarla. Ay, leer la Biblia, no, mejor leo acá, me gusta el libro tal, Z, Valleta, y aquí estoy, allá estoy, cogí un verso aquí. Y seguimos
que decimos, pero cuando alguien nos hace preguntas, personas que no conocen la palabra y nos hacen preguntas, nos quedamos en ámana, porque no nos preguntaron lo que leemos de vez en cuando y cuando en vez, sino unas cosas que nunca hemos leído y no supimos cómo contestarlas. Y dejamos pasar el tiempo y no maduramos y no sabemos por qué no maduramos. No sabemos por qué no tenemos victoria en las batallas que se nos presentan. No sabemos por qué sucede esto, si debía de suceder esto. Si yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, yo le sirvo al Señor. ¿Qué pasa? Muchas veces hay personas que comen y comen aquí, comen allá, un poquito aquí, y van al doctor y dice que tienen anemia. Pero ¿cómo yo tengo anemia si yo me cuido? Yo como aquí, yo como acá. Pero no están comiendo como deben de comer. Si comieran como debieran de comer, entonces no iban a tener anemia, iban a estar bien saludables. En esta pasaje de Efesios, verso 15, que nos habla del calzado del Evangelio de la paz. Esto tampoco es para que nosotros ya decimos, ya me pongo los zapatos y me voy a predicar enseguida. No, no es así, tampoco. Así tampoco. Cuando nosotros nos calzamos adecuadamente, es cuando nosotros hemos hecho una disciplina divina. Yo le llamo disciplina divina de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y volverla a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo tengo ya leyéndome la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis como más de 15 años. Mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, y no sé. Para yo estudiar y que Dios me hable a través de su palabra sobre la armadura de Dios, su armadura, su fortaleza, su fuerza, su palabra, porque la armadura es la vestidura de Cristo, es vestirnos de Jesús. Tengo que estudiar. Yo no les digo a ustedes que les voy a dar este estudio, porque ya yo me leí más de 20 veces la Biblia de Génesis y Apocalipsis y ya yo estoy lista para dar cualquier clase de estudio que me pidan, cualquier seminario que me pidan. No, yo no. Cada que el Señor me llame a dar un estudio, un seminario, una clase, tengo que arrodillarme, tengo que implorarle, pedirle que me ayude. Hablo con el Espíritu Santo y le pido que me ayude y comienzo a leer, a investigar y a coger versos aquí, versos allá. Y Señor, háblame a mí primero. A mí, porque todavía no has terminado la obra en mí. Tú dices que recién la has comenzado. Háblame para que yo la pueda hablar con testimonio, porque la palabra hablada con testimonio impacta más, porque yo puedo decirles, poner ejemplos, esto pasó por esto, ahora como los zapatos, ¿verdad? Que les estoy contando, pues secularmente, ¿no? Y así mismo es la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos pereza de leerla todos los días, ser una disciplina divina, de hablar con Dios y de Él que hable con nosotros, tenemos mucha pereza y somos muy descuidados. Pero yo no los culpo a ustedes. El enemigo, eso es lo que más ataca de nosotros. Los momentos de oración, los momentos de leer la palabra y los momentos que tenemos que alistarnos para ir a la iglesia. Son los momentos que más él ataca. Y nosotros sabiendo estas cosas, que las sabemos, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude
a tener esa hermosa disciplina de leer su palabra día a día y en orden, y que Él nos hable. Y cuando usted no entienda algo, pase la hoja y siga leyendo. No se quede ahí, siga leyendo. Que después que usted vuelva a leer nuevamente, se va a dar cuenta que Dios le va a revelar algo de lo que usted no entendía. A medida que usted tiene una comunión con Dios y una relación estrecha con Él, entre más comunión, más relación, el Señor le va confiando su palabra. Él se va revelando a usted poco a poco, o sea, a medida que usted va creciendo. Y yo siempre he dicho, es como el bebé, cuando nace se le da leche. Y cuando va ya unos mesecitos creciendo, se le va poniendo algo más pesadito en la leche, después se le va dando purecito y así sucesivamente se le va dando comida, lo que va creciendo, comida más fuertecita porque ya tiene dientes para mascar, ¿verdad? Entonces, Dios, asimismo, no esperemos que recién vamos a leer la palabra y ya queremos que Dios nos atore y nos empache. Nunca Dios va a hacer eso. Y lamentablemente muchas personas pues se desesperan. Yo no entiendo esa Biblia y no la quieren leer porque quieren leer el primer verso y ya entenderlo perfectamente. Y no lo pueden entender. Tienen que tener esa comunión, esa relación y esa disciplina de leerla siempre. Volvamos al calzado. Eso es tener el calzado. Eso es estar calzados, ¿verdad? Si nosotros queremos batallar bien, debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Y déjenme decirles esa palabra apresto, voy a estar chequeando. Apresto significa literalmente estar preparados, listos para la acción. Miren, preparados y listos para la acción. Así que, como las botas del soldado romano le daban a ese soldado estabilidad y al mismo tiempo agilidad móvil, aún teniendo que caminar por terrenos difíciles y peligrosos. Bueno, así también la palabra de Dios provee al cristiano toda la estabilidad, toda la firmeza que necesita. Y ahorita me hace acordar esto que dijo el Señor Jesús, que la casa que era edificada en la roca, aunque vinieran los vientos con ímpetu, vamos a ponerle nosotros los problemas, las desavenencias, perdone, o un divorcio, una enfermedad, algo que se le aparezca, ¿verdad? En estos tiempos estamos viviendo un tiempo que hay mucho temor, mucha angustia. Muchas personas están tomando pastillas para la depresión. Las clínicas psiquiátricas no dan abasto. Y las casas de velaciones, los funerales, las casas funerales donde llevan ahí y velan a las personas, no las tienen 2 o 3 días, no dan abasto. Y no tanto de las personas que mueren del COVID y mueren de cáncer, no, de las personas que se están suicidando, se están quitando la vida. Entonces, cuando nosotros estamos cimentados en la roca, nada de estas cosas, nada nos va a mover de la palabra, ni a hacer dudar. Ahora, eso no quiere decir que vamos a llorar, que no nos vamos a sentir tristes, que no vamos a sentir angustia, porque el Señor dice en el Salmo 91 que en las angustias, cuando estemos en angustia, Él nos va a librar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él lo dijo. Pero que confiáramos en Él. Entonces nosotros, y a mí me viene así a la mente la persona edificada
que dijo el Señor Jesús, el que está edificado, parado en la roca, es el que está calzado con el evangelio, presto de la paz. ¿Y por qué vamos a sentir paz nosotros en medio de las tormentas? Porque le hemos creído a Dios. El calzado es creer la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, caminar en los caminos de Dios, caminar de la mano del Señor. El calzado no es algo que nosotros ya me lo puse, ya yo tengo puesto calzado, pero cuando vienen las dificultades, pegamos a correr. Cuando viene la angustia, el dolor, nos desanimamos. No podemos ni caminar. Ustedes no se han dado cuenta que las personas que están tristes, en desesperación, en miedos, en pánico, no tienen ánimo de salir, no tienen ánimo de ponerse de pie. Yo conocí un muchacho en España que la mamá me llamó a que le orara. Un muchacho de 20 años no quería pararse de la cama, vivía solo, acostado en la cama. Los psiquiatras no habían podido pararlo de la cama, nadie podía pararlo de la cama. Él estaba en depresión, una depresión tremenda que lo tumbó en la cama, porque no podía estar de pie, no conocía, pero ni siquiera la palabra Jesús, y peor la Biblia. Y cuando hay veces nosotros, los hijos de Dios, no estudiamos la palabra, la leemos, disfrutamos de ella y la ponemos por obra, nosotros, cualquier cosa que suceda, que sea desagradable para nuestras vidas, nos van a tumbar en una silla, en una cama, nos van a querer recluir para no querer salir de tristeza, de desesperación, desesperanza, porque no la leen, no la amamos. Miren que hay un verso en Jeremías 6, verso 10, y se los voy a leer, y mire cómo dice el Señor, y yo lo veo aquí, que el Señor lo dice con qué tristeza. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. No la aman. Imagínense un cristiano, una cristiana que diga que está en los caminos del Señor y le dé vergüenza decir que es cristiana y hablar del Señor, o que nunca le dé tiempo al Señor para amar su palabra, leerla y ver qué Dios quiere hablarle, porque la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchos de nosotros en ciertas áreas de nuestras vidas perecemos por falta de conocimiento. Y en esas áreas que perecemos son las áreas que el enemigo ataca, porque sabe que no entendemos ni conocemos. Pero cuando usted conoce la palabra del Señor, usted está vestido de él, y en los momentos cruciales, si no, pregúntemelo a mí, momentos que usted a veces siente que ya es el último día de su vida y que se fue usted sin despedirse de nadie, o un dolor tremendo, que se le murió a alguien, como mi hermano el año pasado, mi único hermanito varón que me quedaba, el Señor le plació llevárselo y yo tenía que dar una clase. Yo no quería llamar y decir: no puedo darla, no puedo darla. Yo lloraba, yo decía: esto duele, esto duele. Pero no llamé. Si yo hubiera llamado y la hubiera clausurado, la hubiera suspendido, perdón, me hubieran entendido. Era una razón lógica y de compasión,
que se había perdido mi hermano. No, bueno, mi hermano no lo perdí porque se fue para el cielo, se fue con Cristo, él era pastor, ¿verdad? Pero era un dolor. Y yo lloraba y me ponía la mano y ya era cerca la hora de dar el estudio y yo me ponía la mano en la cara y decía, esto es fuerte, esto es fuerte. Pero de pronto me venía a la mente personas que perdieron hijos por causa del Señor, porque se fueron a otra parte y su esposa quiso ir con sus hijos a verlo al esposo en esos tiempos que iban en barcos, que les estoy contando esta historia y a muchos se les hará familiar, que él hizo esa música que dice, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien con mi Dios, ya venga la prueba, ¿verdad? Se me vino y di la clase. Dije, no, si ellos perdieron sus hijos y él siguió sirviéndole. Digo, no, y di la clase. Eso es cuando tenemos el calzado puesto. No hay dolor, no hay nada que quiera venir a interrumpirnos para que nosotros no sigamos firmes para ser al servicio del Señor. Y hasta aquí nomás nos vamos a quedar y vamos a seguir en la continuación, en la próxima clase, si el Señor lo permite. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente, y ejército de ángeles alrededor nuestro, invisibles al enemigo, coraza de hierro nos cubre, la sangre de Cristo nos cubre, y el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y defiende, ha hecho muro y antemuro alrededor nuestro. Bendita es nuestra entrada y bendita es nuestra salida, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén.